Tal como se rumoreaba, fueron liberados presos o rehenes o delincuentes o santas palomas de lado y de lado, depende de quién esté comentando el caso, entre Estados Unidos y el gobierno venezolano. Esto merece algunos comentarios, porque uno de los liberados es Alex Saab, de quien los Estados Unidos decía que era uno de los bandidos más grandes de la tierra, y los otros, unos mercenarios que fueron contratados por el señor Guaidó para tomar el poder a sangre y fuego en Venezuela, derogar el gobierno. De manera que, de alguna forma, se liberaron unos y otros. Alex Saab aparentemente vale mucho, o por lo menos para darle a ver al gobierno y a sus seguidores que ellos no dejan a nadie abandonado. De hecho, llega a Venezuela, lo reciben con cohetes en todos lados y lo nombran gobernador del territorio Esequibo que acaban de nombrar como Estado. Bien, esos son intríngulis realmente tontos. Pero el punto es el siguiente. ¿Por qué en Barbados, si estaban negociando los Estados Unidos de América y Venezuela, inventaron que era el señor exalcalde de Baruta por la oposición? ¿Quién lo nombró? ¿Quién lo nombró representante de la oposición? No se sabe, a Gerardo Blay. Y si él representaba al gobierno de Estados Unidos, ¿quién lo nombró? El Senado de ese país, una comisión bicameral, el presidente de la República, el Departamento de Estado. Son cosas que no han debido ocurrir. Pero el hecho es que ya está fuera. Y está fuera alguien que en realidad el delito que tenía era haber comprado alimentos cuando Estados Unidos nos obstaculizaron el comercio con las sanciones y venderlo a precio, supongo, de oro, porque sí son muy ricos. Perdón. Ahora bien, por el otro lado, unos delincuentes mercenarios que se están metiendo en otros países a derrocar gobierno. Entonces, este tipo de negociaciones, si bien llevan a una paz, a unas elecciones, vamos a ver en qué quedan porque es mala costumbre. De paso, a la señora María Corina, nada que la han deshabilitado, lo que indica en cierta forma que el candidato de la administración de Estados Unidos no es ella, es más bien Maduro, y que ella en definitiva tampoco es candidata de nadie, da la impresión en este momento. Vamos a ver qué hace la oposición para buscar un candidato o candidata que no esté rayado entre todos esos que tienen 20 años de derrota en derrota. Buenas noches. Está cansado porque ha protestado contra los abusos. En Chile, el pueblo rechazó por segunda vez cambios en la constitución de Pinochet, que por cierto amerita varios cambios. La primera, la que presentó irresponsablemente Boric, que ni siquiera se la vendió al pueblo chileno, se dedicó a viajar, estuvo por allá por Estados Unidos, por Canadá, y fue derrotado. Pero la segunda, básicamente la tomaron los que llegaron en segundo lugar en las elecciones que ganó Boric, es decir, gente pinochetista o heredera del pinochetismo o conservadora. Ellos hicieron algunos cambios, otros no, y mira lo que sucede, el pueblo rechaza también esa constitución, esa constituyente. ¿Qué ha pasado? Bueno, es muy difícil saberlo desde la distancia, pero conversando con gente que vive en Chile, días antes de la elección, de los comicios,
Bueno, uno se va enterando que no eran populares, la gente no hablaba de eso. Y muchos ni les importaba un pito si la cambiaban o no la cambiaban, porque en realidad el pueblo chileno está cansado. Está cansado porque ha protestado contra los abusos, las muertes que causó Pinochet, pero le ha caído una especie de mavita al cerrarse el comercio internacional. Chile vive de exportaciones y no le está yendo tan bien. Además, tuvieron ya con época de la Bachelet un terremoto terrible, tuvieron que gastar muchísimos recursos para reconstruir mucho de lo que se perdió en Chile. De manera que lo más probable es que no se vuelva a presentar en este periodo de Boric un cambio. Y si lo hace sería una tontería. Lo mejor que le puede suceder al presidente Boric es que llegue al día de la reelección, pareciera que la va a perder, o que busque a alguien que dé la cara por su equipo, porque la verdad, el presidente Boric ha sido muy mediocre. Ofreció algo desde el comunismo y está siendo un presidente que no es ni chicha ni es limonada, ni es capitalista, ni es comunista, se ha dedicado a viajar más que nada y a gozar de las mieles del poder. Bueno, así están las cosas por ese país sureño. Buenas tardes. En Chile, el pueblo rechazó por segunda vez cambios en la constitución de Pinochet, que por cierto amerita varios cambios. La primera, la que presentó irresponsablemente Boric, que ni siquiera se la vendió al pueblo chileno, se dedicó a viajar, estuvo por allá por Estados Unidos, por Canadá, y fue derrotado. Pero la segunda, básicamente la tomaron los que llegaron en segundo lugar en las elecciones que ganó Boric. Es decir, gente pinochetista o heredera del pinochetismo o conservadora. Ellos hicieron algunos cambios, otros no, y mira lo que sucede, el pueblo rechaza también esa constitución, esa constituyente. ¿Qué ha pasado? Bueno, es muy difícil saberlo desde la distancia, pero conversando con gente que vive en Chile, días antes de la elección, de los comicios, bueno, uno se va enterando que no eran populares, la gente no hablaba de eso. Y muchos ni les importaba un pito si la cambiaban o no la cambiaban, porque en realidad el pueblo chileno está cansado. Está cansado porque ha protestado contra los abusos, las muertes que causó Pinochet, pero le ha caído una especie de mavita al cerrarse el comercio internacional. Chile vive de exportaciones y no le está yendo tan bien. Además, tuvieron ya con época de la Bachelet un terremoto terrible, tuvieron que gastar muchísimos recursos para reconstruir mucho de lo que se perdió en Chile. De manera que lo más probable es que no se vuelva a presentar en este periodo de Boric un cambio. Y si lo hace sería una tontería. Lo mejor que le puede suceder al presidente Boric es que llegue al día de la reelección, pareciera que la va a perder, o que busque a alguien que dé la cara por su equipo, porque la verdad, el presidente Boric ha sido muy mediocre. Ofreció algo desde el comunismo y está siendo un presidente que no es ni chicha ni es limonada, ni es capitalista, ni es comunista, se ha dedicado a viajar más que nada y a gozar de las mieles del poder. Bueno, así están las cosas por ese país sureño. Buenas tardes. Bueno, y de Chile nos vamos a la Argentina. En la Argentina está gobernando desde hace muy poco tiempo Milei,
presidente controversial, liberal como nosotros, pero que promete unas cosas y hace otras, como los peronistas. De hecho, su gabinete, la mayoría es peronista y peronista de la ultraizquierda. Pero en fin, entre lo que él más decía que iba a hacer y que no necesita realmente mucha fuerza para eso, para hacerlo, era romper relaciones con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sorpresivamente no ha roto relaciones. Sorpresivamente pesaron más los ganaderos que todavía que nos envían algunos productos del campo argentino a Venezuela. Pero sobre todo pesa la situación, porque no ha nombrado el presidente Milei embajadores ni en Venezuela, ni en Chile, perdón, ni en Cuba, ni en Nicaragua. ¿Por qué? ¿Y por qué mantienen las relaciones? Bueno, las relaciones porque Argentina está en tan mala situación que tiene que exportar a donde sea. Si a Corea del Norte le mandara algo, simple y llanamente tendría relaciones, pero no tendría embajador ni embajada. ¿Por qué razón? Porque Argentina está quebrada. Los gobiernos del populismo han quebrado a Argentina. Y es preferible ahorrarse una embajada en Caracas, con embajador incluido lo que cuesta, y dejar las relaciones para que no se peleen los productores del campo, sobre todo los de carne y soya. Bueno, así son las cosas. Así está el siglo XXI. Dicen que van a hacer algo y hacen todo lo contrario. Y quizás lo más intrigante de todo esto, aparte de que con este recibimiento de Alessandro, pues, sin duda alguna quien sale ganando es el presidente venezolano, ni siquiera Biden, porque en Estados Unidos no faltará quien diga que Biden está negociando con un dictador o con un sinvergüenza, lo que les dé la gana de decir. Pero ese no es el punto. El punto es que si la negociación de Barbados era entre Estados Unidos y Venezuela, Alessandro evidentemente es muy importante para el gobierno, sobre todo para dar la imagen y la prueba de que el gobierno de Maduro no deja abandonado a nadie. ¿Sí? Vayan a ver los presos políticos de la oposición como no les llevan ni un poquito de arroz. Pero bueno, ese no es el caso tampoco. El caso es otro. El caso es que ¿qué podrían haber entregado Venezuela del tamaño de Alessandro? María Corina. Puede ser. Insisto en que sería un error inmenso. ¿Por qué? Porque van a acostumbrar al venezolano que no es delito, que no es censurable, que cuando le dé la gana puede pedir que invadan a su país, puede irse a un organismo internacional representando a otro y puede mandar jóvenes a hacer guarimba, a tirarle bombas de excremento a las policías y a los militares jóvenes, también como ellos, algo que si lo hubieran hecho en los Estados Unidos de América, les habrían disparado, y no, por cierto, al aire. Entonces, no sé, a lo mejor este gobierno es capaz, es muy capaz de habilitar a María Corina, como han habilitado otros pillos antes, pero pillos menores. ¿Es bueno para la ley, la democracia y la decencia? No lo creo. Pero aparentemente aquí estamos con unos gobiernos que son como las bodegas antiguas. Tú pagas, te doy el vuelto, si falta te doy una ñapa. ¿Qué es eso, señores? Bueno, buenas noches, feliz Navidad, próspero 2024. Y sobre el tema de los acuerdos de Barbados,
En Venezuela se especula mucho porque nos gusta vernos como si fuéramos el centro de gravedad del mundo, que la gente nos está viendo y además somos los que los atraemos. Pero no es cierto. En el caso de Estados Unidos ni favorece ni rechaza a María Corina Machado, ni favorece ni rechaza tampoco a Maduro. Yo creo que el candidato de Biden es Maduro, pero por razones que no tienen nada que ver con la candidatura ni con los americanos, porque para ellos, como bien me dijo una amiga excelente analista que vive en los Estados Unidos, los gringos son los primeros, los gringos son los segundos, los gringos son los terceros y sobre ellos el sombrero, que debe ser además un sombrero texano. Olvídense que es un hippie japa de esos ecuatorianos. Bueno, es cierto, en Estados Unidos lo que sí necesita es cierto grado de tranquilidad en un país como Venezuela para que no se le metan los venezolanos allá. Si el tema de la inmigración es gravísimo para Estados Unidos, tanto que ha llegado este gobierno y la oposición de los republicanos a amenazar con quitarle los fondos a Zelensky. Se le llegan creo que hasta el 31 de diciembre, es el último alarga que dieron. E incluso creo que se los han quitado algunos fondos a Netanyahu. Bueno, bien, entonces el punto no es María Corina. Y lo que firmaron en Barbados, también que me lo recordaron, no es que habiliten a María Corina, sino que todos los que están habilitados puedan ser candidatos presidenciales. Y la señorita de momento está inhabilitada. Le guste o no le guste, que no le guste. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Bueno, creo que con esa sí terminamos el año.